No dejes eso ahí, no toques eso ahí. Yo no te he dicho que toques eso ahí. Si no sabes, tienes que aguantarte, tienes que esperarte. Tú hablas mucho y total no sabes nada. Estate tranquilito. Ahí donde dice más rayo parta, criumba de lo yo. Estamos en presencia de las reglas congas de Pablo Monte o Pablo Mayombe. Esta religión se ha ido manifestando a través de los años. Al principio, que llegó o llegaron los africanos a Cuba esclavos, no permitían a ninguno de ellos realizar ni danzas ni trabajos religiosos que traían ellos desde su país. Después de muchos años de esclavitud, permitieron a los esclavos celebrar junto con los católicos el Santo San Manuel, a los que ellos llamaban muerto mayor. A través del tiempo se fueron manifestando todas estas religiones, fueron aumentando en las creencias de los criollos y hoy en día la podemos encontrar entre nosotros. Cualquiera que está al lado de nosotros puede ser un gangulero, un palero, un mayumbero. De eso no cabe la mayor duda. Ahora, tenemos que tener cuidado dónde es que nosotros nos metemos para poder llegar al punto importante en esta religión. El palero ha pasado todas las piezas que tenían en el lutete, en la jícara, para un candango, cazuela de barro, porque la cazuela de barro es más fresca para realizar cualquier tipo de trabajo, sobre todo para quitar la letra de justicia. También el palero utiliza una hoja de plátano que va a refrescar en representación del propio Siete Rayos y Sasi Sasi para vencer la guerra. Este trabajo va a estar envuelto en hoja de plátano y así va a estar ese trabajo mucho más fresco. Como hemos dicho, cuando realizamos cualquier ensara de esta índole, nos remontamos a cientos y cientos de años atrás, donde ha sido siempre un tabú hasta para los propios paleros, porque ningún palero quiere dar a conocer lo que él sabe. Muchos de ellos se llevan los secretos a la tumba. Otros, quizás como yo, enseñan a sus ahijados y otros, muchos de ellos no han recibido la enseñanza necesaria para ellos seguir enseñando a sus propios seguidores. Esto ha traído graves consecuencias a todos porque ha llegado esta religión muy desmenuzada a todos ustedes. Esta es la razón que nosotros, o yo, el Tata Batalla, Iraca Mundo, está realizando estos trabajos para mantener nuestra cultura en alto y por ninguna razón vamos a permitir que las personas sigan incumpliendo la forma de trabajar alante de los munanzos Congo, casas de palo. La mayoría de los paleros cuando trabajan pintan un cuatro vientos o pintan una firma de siete rayos. Usted lo sabe, que lo está viendo. Y eso es lo suficiente para ellos, porque creen a lo mejor que no existe nada más que eso a lo que ha sido enseñado él. Pero no, existen patipembas y signos y cada identidad de las patipembas y signos juegan un papel importante en cada trabajo y cada trabajo es diferente cuando se hace. Esto da la fuerza positiva del trabajo que se realiza. Amarró con tela roja, con hojas de plátano, pasó las piezas del lutete de la jícara para el candango, cazuela de barro, para que ésta estuviera más fresca
y el trabajo surta efecto lo antes posible. Desde el primer momento que se hacen estos trabajos, van funcionando, logrando así de utilizar esta fuerza de estos espíritus para alejar todas las cosas malas, toda brujería o, o corrientes recogidas a la persona. Esa es la razón que el palero utilizó la máscara con que trabaja el Banfuma, el muerto principal de esta enganga llamada la enganga tulumana, que sus raíces se remontan a cientos de años. He podido enseñar a ustedes y dar mi grano de arena a los conocimientos que ya usted tiene, ya que existen paleros que gozan de un gran prestigio al cual a ellos les mandamos salam aleikum. Existen otros estafadores, existen otros mentirosos y existen otros que se creen que se la saben todas, pero en resumidas cuentas no saben nada. Esos son los más peligrosos y esos son los más que tienen peligro, porque los espíritus de enganga cobran con sus seres más queridos cuando usted incumple esta sagrada regla. Cada palero tiene que cumplir con los mandatos que ha sido juramentado, cumplir con su padrino sobre todas las cosas, respetar a sus hermanos religiosos y a sus hermanas religiosas. Esta religión es neta para hombres. La mujer tiene un segundo término en ella, ya que la mujer tiene periodo y a la vista de los espíritus es débil. Cuando decimos todo esto, lo hacemos por la regla a seguir en estas manifestaciones. Así se da cuenta usted de que está trabajando una ensara verdadera y que no hay aquello que le dijeron y usted hace esto y hace lo otro, y usted coge, hace este signicito, este signo y pone un cuatro vientos y pone la flecha y da de comer. Sí, no, hay que dar de comer un ensuso, un gallo, hay que dar un ensuso zambi, una paloma, que no vamos a demostrarlo aquí, pero sí se le da de comer a los trabajos siempre que se hacen. La mayoría de los trabajos materiales alimentan a los inquisios, a los espíritus de enganga para que estos se fortalezcan. Fíjense cómo funciona esto. Y muchos paleros que trabajan en ganga no cristiana, esto dan hasta su propia menga. Estos fortifican los trabajos hasta con su propia sangre. Esto es increíble. Las engangas urian o comen sangre humana porque cuando rayan o consagran a las personas, esa sangre que cortan a ellos la echan a la enganga. Así que las engangas a través del tiempo han ido modificándose porque se dice que estos fundamentos cuando comenzaron le daban hasta feto. Esta práctica se descontinuó hace cientos de años, pero esas son las historias o leyendas que existen en ellas. Las engangas cristianas son diferentes a las engangas no cristianas. Las engangas no cristianas comen quintualas, gato, comen mayimbe, aura tiñosa. Y las engangas de Sarabanda comen guau, comen perro. Los paleros hacen mal. Los paleros también hacen el bien. Solo depende de la persona que venga a buscar esos trabajos. No se deje engañar. Los paleros son personas que siempre son muy desconfiadas. Los paleros no confían en nadie. Los paleros, la mayoría de ellos, para no decir que son todos, los paleros pueden ser muy tramposos porque llevan consigo los secretos que no enseñan a otros ahijados o a otros panguiames, a otros hermanos religiosos, para ellos mantenerlo oculto en su poder y su fuerza de sus propios fundamentos de enganga.
los paleros, los mayumberos o ganguleros es los mismos. Los paleros van al monte. Monte y cementerio son equivalentes. Los paleros van al mar, a Calunga, en busca de espíritus. Los paleros hacen jolongo, como este que estamos haciendo aquí, que sirvió para una máscara que representó al espíritu principal de este fundamento. Y sin embargo, esto lo va a llevar usted al convencimiento que en realidad está delante de un trabajo de Intamba Tilanga del tiempo Congo. Y yo dicen ganga, careado. Dice Sucula, dicen los combos, dicen de Mundele, dicen yo pida a los propios, dicen Guatariamba. Dice a los propios dicen Sarabanda, dice a los propios dicen Siete Rayos, a los propios dicen Lucero Monte, dicen Cuyo, dicen Careado, dice yo pide, dicen Sucula, dicen los combos, dicen de Montele, dice para que cuenta, dicen Cheche. Podemos ver el encuto Sanga Bilongo, un saco que se convirtió en un jolongo, una máscara que se convirtió en un jolongo, donde va a estar fortificado el trabajo y va a estar con esas hojas de maíz botando y esquivando toda mala corriente que va a tener la persona cuando el palero da vueltas circulares a la enganga o al trabajo que hace es fortificando la fuerza que estuvo controlada en todas estas ensadas. Dicen cosas buenas, dicen tal los mundos, carajo. Dice yo soy, dicen tata, dice iraca, dice batalla mundo, dicen de munda placa, dice ya cada funda, dicen que le con una manguaco, ya con una fulumba, dime, ya le ya cana, ya coca, ya solimba dura mamba. Dicen yaca, dicen crumba, dicen pundanga, batín, da vela, si saca empeño, dice rompe, compone, dicen son los propios, son mondongos en nengue, mismo en bala. Son los propios, dicen cubayende que cuéntame en combo, cuidado, hijo. Dice, si no sabes, dice, no te metas, dicen candela, dicen quema, dicen un culo, dicen cuidado. Dice trampa, dicen cucaracha, dicen para coger, dicen los ratón, dicen hijo. Dicen con medio metro, dicen pantalón, dicen camisa, carajo.